Bienvenidos al video número 20 de Strickline, donde estaré hablando cómo configurar la sarta de Strickline. Como siempre, gracias a Dios por la oportunidad y gracias a todos ustedes por su apoyo. Como punto 1 vamos a hablar de las consideraciones que debemos tomar para configurar la sarta. Como punto número 2 vamos a hablar de las fórmulas para calcular el peso y así vencer la presión del pozo en cabeza. En el punto 3 vamos a hablar de las barras de peso, sus características, los tipos de barras que hay y algunas informaciones adicionales. En el punto 4 hablaremos de herramientas para pozos verticales y pozos desviados. En el punto 5 hablaremos de las conclusiones y en el punto 6 y final hablaremos de la reflexión. Cuando un pozo va a ser intervenido con Strickline, las siguientes consideraciones y condiciones de pozo deben ser tomadas en cuenta para obtener un buen desarrollo de las actividades: tipo de fluido, presión del pozo, profundidad, actividad que se va a realizar, equipos de producción y tubería ID, o sea el diámetro interno de los equipos de producción, o sea el del completamiento, condiciones de pozo, si está abierto, si está cerrado, y restricciones con el cable, con la medida del cable que estemos usando, o sea los puntos de ruptura y el rango de trabajo del cable que se vaya a utilizar para la operación. Años atrás, en algunos países eso dependía de la experiencia y la pericia del técnico del campo. Nosotros debemos considerar, acorde a los requerimientos de algunos clientes, el uso de los VHA planificados como resultado del uso de simuladores en computadora, los cuales con la información del pozo pueden darnos como resultado el mejor diseño de sarta para ser corrido dentro del pozo. En la siguiente imagen que preparé, aquí podemos ver los tipos de pozo a nivel del subsuelo, cómo van dirigidos, cómo van direccionados. Tenemos el pozo convencional, que es el pozo vertical, tenemos el pozo tipo J o slant, tenemos el pozo inclinado y tenemos el pozo horizontal. Cada uno de esos pozos, las herramientas de Strickline tienen un comportamiento diferente. En el pozo vertical no hay ninguna novedad. En el pozo ya con un desvío tipo J, ya empiezan los problemas porque las herramientas, a estar en contacto con las paredes de la tubería, o bajan lento o no bajan. Y este problema se va creciendo a medida que las intervenciones o los pozos van siendo más inclinados. Para los que trabajamos en la industria petrolera sabemos que en los pozos podemos conseguir todo tipo de fluidos, ya sea diésel, agua, lodo, dependiendo de la actividad que se esté realizando o la etapa de trabajo que se le está haciendo al pozo. Entonces, pero sabemos que cuando ya el pozo entra en producción podemos conseguir fluidos tanto pesados como livianos. Cuando los fluidos son pesados dificultan las operaciones con el Strickline, cuando son livianos son mucho más fáciles de realizar las operaciones con el Strickline. Aquí tenemos una tabla, solamente de manera ilustrativa, la comparación entre los distintos fluidos. Entre menos grados API es más viscoso y entre más grados API es mucho más liviano, más ligero. Entonces aquí tenemos los aceites o el petróleo, cómo se divide: extra pesado, pesado, mediano, ligero y súper ligero. Esto nada más de manera ilustrativa. Vamos a continuar con la siguiente lámina. En las siguientes imágenes preparé este círculo, representa la tubería de producción y el círculo interior el rock socket. Está pintado de gris, son las herramientas de Strickline en diferentes modalidades o condiciones. Entonces tenemos, si al momento de configurar una sarta ponemos herramientas de diámetros muy pequeños para la tubería donde vamos a trabajar, si logramos bajar y subir sin problema, ok, no ha pasado nada, pero nosotros tenemos que visualizar siempre las situaciones antes de que pasen. Al momento de nosotros atascarnos con las herramientas y vamos a utilizar un cortacable, el cortacable puede picar o puede cortar el cable en el rock socket y puede entrar entre las paredes de la tubería y las herramientas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque un diámetro pequeño de herramientas o en un diámetro grande de tubería de completamiento nos puede causar serias dificultades en una operación de pesca.
Conozco una situación de un señor que trabajó conmigo, fueron a pescar una barra percutora en tubería 3,5. La barra percutora tiene un cuello de pesca de una pulgada y sin querer se metieron entre la barra y las paredes de la tubería y hubo un pez. Tuvieron que cortar cable. Bueno, entonces dice que va a haber problemas para cortar el cable y pescar las herramientas, entonces tenemos que usar centralizadores. Si colocamos un centralizador debajo o cerca del rock socket, es bueno porque al momento de que las herramientas queden en el pozo, ellas no se van a ir completamente hacia las paredes de la tubería, sino que van a quedar lo más cercanas al centro posible. Bueno, en el segundo caso es lo opuesto, tenemos un rock socket grande, esto pasa normalmente 2-3 octavos, y aquí no hay espacio para que el pescante ni enganche, o si logra enganchar, no libere. O sea, no es una mala práctica. Entonces tenemos problemas con el fluido, también tenemos problemas cuando van a bajar las herramientas porque no hay espacio para que el fluido vaya pasando. Las herramientas bajan lento y cuando sacamos hay efecto suave, va a haber tensión y bastante. Y lo que se recomienda es usar un diámetro medio que quede suficiente espacio para que el pescante enganche y que las herramientas puedan bajar con libertad y el fluido pase hacia arriba. Entonces va a haber problemas con el fluido, bajan lento, sacando va a haber tensión. En el punto 3, que es el recomendable, podemos cortar y enganchar con facilidad pozos verticales. En registro fluyente, el menor diámetro reduce el efecto de blowout, o sea, de que el fluido levante las herramientas. Pero ya son casos que tenemos que hablar con nuestros supervisores y definir la mejor estrategia, usar barras de tuteno, de globo, de poco diámetro, pero de más o igual peso, pero entonces con eso contrarresta la cabezada, se le dicen en Venezuela, o el blowout que el pozo provoca cuando se están haciendo registros con el pozo abierto. En la siguiente imagen vemos los tres ejemplos que puse anteriormente desde otra perspectiva. Aquí vemos cuando el rock socket es de diámetro menor y queda mucho espacio, los pulling tool entran o el cortacable entra por el espacio que queda aquí. Entonces eso nos puede causar dificultades en el momento de una situación indeseada, un atascamiento de herramientas, que se nos soltaron las barras. Entonces tenemos que tener precaución de no cometer este error. Aquí tenemos cuando el diámetro es casi el diámetro de la tubería, que normalmente pasa en 2-3 octavos. Entonces vemos que apenas hay espacio para que el fluido pase y si hay un intento de pesca va a haber mucha dificultad o si acaso va a ser imposible. Y aquí tenemos lo recomendable que quede suficiente espacio para que el fluido pase y para que el pulling tool enganche en caso de una operación de pesca. Otro de los factores que tenemos que considerar son las medidas de los equipos de producción, ya sean nipples, camisas, mandriles, todos los equipos de producción que estén en el completamiento, así mismo como la tubería de producción. Aquí tenemos un pulling tool, este es un nipple 2-3 octavos, enganchó un tapón Baker, lo enganchó. Aquí está que el perro está totalmente hacia arriba, quiere decir que el pin está roto, pero no tiene espacio para liberar. Como pueden ver aquí, no hay espacio para que los perros abran. Entonces, ustedes dirán, bueno, enganchó y ¿qué debía hacer? Este pulling tool es un JDC. El JDC con respecto al ICB tiene la falda reforzada y como tiene la falda reforzada es mucho más grueso. Aquí la opción era correr un SB que tiene un poquito menos grosor y puede que libere, pero para efecto también aquí la mugre, vamos a darle el beneficio de la duda al técnico, también provocó que el poquito espacio que le quedaba se viera afectado y las cuñas no podían liberarse porque tiene también mugre, pero como podemos ver aquí están exactas las cuñas, tanto así que sacaron el completamiento, tienen que cortar el nipple para poder tratar de recuperar el pulling tool sin hacerle daño. En la siguiente imagen tenemos los distintos tipos de centralizadores. Aquí tenemos centralizador sólido, aquí tenemos otro centralizador con rueda, aquí tenemos con flejes o láminas y aquí los tenemos un poquito más avanzados. Este se puede graduar para completamientos que las medidas son grandes, 4,5, 5. En algunas partes de Medio Oriente se manda a calibrar el casing, dependiendo de lo grande que sea el casing, con herramientas Slick Line. Entonces pasa de que en el momento de tener una situación indeseada de pesca,
vamos a tener problemas porque las herramientas se van a inclinar recostándose a las paredes de la tubería. Entonces, la buena práctica es, cuando tenemos diámetros grandes de tubería, colocar lo más cerca posible al RockSocket un centralizador para acercar el cuello de pesca del RockSocket al centro del pozo, el centro imaginario. Esto también lo podemos utilizar cuando vamos a pescar una herramienta, por ejemplo un prong que está instalado en un tapón que sabemos que por muy inclinado que esté el pozo, él va a estar centralizado, y si vamos a correr herramientas con el mismo peso van a ir pegando abajo y no vamos a poder enganchar. Entonces colocamos encima del pulling un centralizador y debería enganchar con mucha más facilidad. En las operaciones de pesca, cuando la tubería es de diámetro muy grande, se coloca una campana de guía para orientar el pescante hacia las herramientas. Entonces todo esto con prevenir situaciones más complicadas. Entonces esta es la buena práctica. Como lo vimos en la lámina anterior, vamos a hablar de la fórmula. Sabemos que la presión quiere salir por la estufa y tenemos que bajar las herramientas. Esa presión impide que las herramientas bajen si no tienen suficiente peso. Ese peso quedaría expresado como la fuerza necesaria para que las herramientas logren bajar. Entonces la fuerza es igual a área que multiplica por presión. Área es igual a diámetro al cuadrado de ese cable que multiplica por pi sobre 4. Sabemos que pi es igual a 3,1416 y sabemos también que pi sobre 4 es 0,7854. Haciendo el paso a paso ordenado, como dice el librito, aquí está la fórmula de nuevo. Ponemos área es igual a 0,125 que multiplica por 0,125 que multiplica por 0,7854. Área es igual a 0,015625 que multiplica por 0,7854. Esto arroja como resultado que el área viene siendo igual a 0,0122,719. Redondeando sería 0,0123. Entonces ya tenemos la presión del pozo, tenemos el diámetro del cable que ya no lo vamos a usar, pero necesitamos calcular el peso. Entonces, ¿qué sería la fuerza? Entonces la fuerza expresada en peso sería área que multiplica por presión, 0,0123 que multiplica por 3000 sería 36.9, que serían 37 libras. Para un buen técnico debe saber, bueno, esta es la fórmula más fácil que tenemos nosotros del Leakline para calcular el peso de barra. Diámetro al cuadrado que multiplica por 8 y divide por 3. En este ejercicio escogí la barra de peso de 1,875 que multiplica por 1,875 que es el diámetro al cuadrado. Esto va, cuando se resuelva esta parte, se multiplica por 8 y se divide entre 3. Entonces, el peso de la barra por pie es igual a la multiplicación de diámetro al cuadrado, que son estas dos cantidades, y da 3,51563, que multiplica por 8 sobre 3. El resultado de la multiplicación de arriba da 3,51563 por 8 da 28.13. Esto se divide entre 3 y da 9,375. Redondeando hacia abajo da 9. Hay otra manera. Esto es lo bueno de hacer estos videos porque aprendí unos detallitos que no sabía. Diámetro al cuadrado que multiplica por 2,667. Como ya hicimos esta parte, ya sabemos que da todos estos números, se redondea en 3,516, que multiplica por 2,667 y el resultado nos da 9,3761719. Esto es igual a 9. Otra manera de hacerlo es aprendiéndola de memoria, de menor a mayor, 4, 6, 9, 12. Entonces ahí están todos los valores. Entonces, bueno, ya por esta parte vamos a saltar a la siguiente lámina. En la siguiente tabla vemos el área del cable. Aquí tenemos en la primera columna los diámetros de cable de Leakline que había hasta que se publicó este manual. Hoy en día tenemos cables 160, 180, 186 que se usa para trabajos especiales, trabajos de pesca. Entonces estos son los cables más comunes. Los 4 primeros ya se han descontinuado, creo que en Perú todavía se está trabajando con 0,92.
pero los que se han estandarizado son 108, 125 y 160. Aquí tenemos el área expresada en pulgadas cuadradas de cada una de esas medidas de cable. Como dato adicional tenemos el peso como un bonus track de un regalo. Tenemos la misma columna con los diámetros de los cables, pero ahora tenemos el peso por cada pie y el peso por cada 1000 pies. Aquí tenemos las barras de peso o steam bars, tenemos la modalidad sólida y la modalidad de plomo. La de plomo se desarma y se llena de plomo y luego se cierra y queda trabajando de esa forma. Estas barras son las barras de plomo, las barras de tungsteno. Anteriormente las barras de mercurio eran solamente para trabajos de registro, no se podían utilizar para golpear. Y las barras de acero son las barras convencionales que usamos para slickline. Como podemos ver en la imagen, ya es menos común ver los pines, ya los pines no se están usando. Ya normalmente lo que se hace es que se les fabrica integral el quick-lock, tanto superior como inferior, y no se pierde tanto tiempo para aflojar y desacercar las herramientas. Como todas las herramientas de slickline, las barras de peso tienen que tener unos estándares, unas medidas que son ya definidas por la API, y sabemos que tenemos la medida nominal, que son 3/4, 1 pulgada, 1 1/4, 1 1/2, 1 7/8, 2 1/8 y 2 1/2. Tenemos el diámetro de los pines, tenemos los pines, los regulares, los que usamos normalmente, son 15-16 y 1 y 1/16. Tenemos los cuellos de pesca, que tenemos de media pulgada, 3/4, 1 3/16, 1 3/8, 1 3/4, 1 3/4 y 2 5/16. Aquí tenemos los máximos OD del cuerpo. Eso no nos interesa por los momentos, nos interesa más la parte de el peso en libras y el peso en kilos. Entonces esto para efectos de que sepamos cuánto peso de barra estamos bajando en un pozo. Durante las operaciones tenemos también que como hablamos ya de las características de las barras de acero, tenemos las barras de peso de plomo, tienen la misma configuración externa, lo único que varía es el peso, porque el plomo es mucho más pesado que el acero, aunque es mucho más débil. Son barras que se pueden desarmar y puede haber problemas. Entonces vemos que tiene el OD 1 1/4, 1 1/2, 1 7/8 y 1 7/8. Tenemos las conexiones 15-16 y 1 y 1/16. Tenemos los cuellos de pesca 1 3/16, 1 3/8, 1 3/4 y 1 3/4. Y tenemos las presentaciones en las cuales viene 5, 5, 3 y 6 pies. Entonces aquí tenemos el peso en libras y el peso en kilos. Y sabemos que las barras de peso de plomo y tungsteno solo se usan para registro, solo se usan para correr memorias. Otra cosa importante es que anteriormente se usaba la barra de peso de mercurio, la cual era un tambor, por decirlo de algún modo, una barra hueca, y se llenaba con mercurio. Pero se descontinuó porque el mercurio es tóxico y no se siguió utilizando. En la siguiente lámina vamos a hablar de las barras de peso de plomo y de tungsteno. Aquí en el dibujo se ve como la parte azul y la parte cómo se configura por dentro la barra y cómo está diseñada. Tenemos para este proveedor, él usa unos serial number cuando son de plomo y cuando son de tungsteno. Esto fue a efecto de la descripción, cuál es la que se va a requerir. Dan el número y le mandan exactamente la que coincide con esa característica. En la siguiente columna, el máximo diámetro externo, tenemos las medidas estándar de slickline 1 1/4, 1 1/2, 1 7/8, 2 1/8 y 2 1/2. Tenemos los cuellos de pesca para esas medidas de diámetro externo y tenemos la longitud en pies. Aquí se trabaja con 2, 3 y 5 pies. Y aquí tenemos las dos versiones que estamos hablando, que son de plomo y de tungsteno. Cuánto es el peso en libras, y para los que quieran saber cuánto es el peso pasado a kilos, por ahí hay una constante que se multiplica directamente y les arroja esa información. Buscando información en las redes me topé con esta lámina, me pareció interesante. Aquí tenemos una sarta,
la propuesta de SARTA para recuperar una válvula de seguridad. Aquí tenemos varias propuestas de SARTA de acuerdo al grado de inclinación del pozo. Lo más importante es que los tramos van reduciendo el tamaño a medida que la inclinación del pozo va aumentando. Y también, como un extra, se van añadiendo más nucleones a medida que la inclinación va aumentando. En el primero tenemos que las zonas azules son los nucleones, tiene 2, aquí tiene ya 3, en la siguiente tiene 4 y en la siguiente también tiene 4. Las zonas verdes son los tramos de barra o las extensiones de barras de peso. Al principio vemos que dice que tiene 6 pies, no hay barras de 6 pies, me imagino que son 5 pies más el nucleoin. En el segundo tiene 4, en el tercero tiene 3 y en el tercero tiene 3, con la característica de que cuando ya tiene más de 60 grados se pueden incluir barras, patines o roller stand. Entonces eso es una propuesta, me pareció interesante y las comparto con ustedes. En la siguiente lámina vemos los swivel joints que van debajo de los rock sockets, lo cual hace que las herramientas tengan rotación, debido a que cuando el cable va bajando, el cable también va rotando y los nudos dentro de los rock sockets son fijos, no rotan. Entonces esto evita que sufran algún tipo de daño. Aquí vemos que prácticamente se parece bastante al nuclear joint, pero él no quiebra, lo que hace rodar. En la parte interna aquí, como podemos ver, usan unas balineras, unas bolitas, unas esferas de acero, las cuales hacen que él rote 360 grados. En la parte superior tiene un pin y en la parte inferior tiene otro para evitar que se desarme. Aquí ya hay una versión mejorada de la gente de Weatherford que hace lo mismo, pero le agregaron ruedas, lo cual facilita su aplicación en pozos de alta inclinación. Barra con ruedas o roller stands. Al comienzo de las actividades del rig-line, la mayoría de pozos eran verticales o ligeramente desviados. Se podían bajar barras normales, ya que las barras bajan por gravedad, por peso, y no había ninguna dificultad. A medida que las técnicas de perforación fueron haciendo pozos cada vez más inclinados, las herramientas del rig-line empezaron a tener dificultades. Los fabricantes agregaron ruedas a las herramientas para lograr que este efecto se reduciera. Estas ruedas podían ser de metal o de teflón. Asimismo, con el tiempo, los diferentes fabricantes también avanzaron sus diseños, los actualizaron y hoy en día podemos conseguir en el mercado los Varival, que son herramientas que tienen la función de un swivel joint, rotan 360 grados en ambos sentidos y en el cuerpo tienen dos esferas divididas que rotan como ruedas, y esto reduce considerablemente el efecto de fricción en las herramientas de rig-line. También tenemos otro diseño que es igual, hace las mismas funciones, que es el buggy. Tiene el swivel joint, rota 360 grados y en vez de tener esfera tiene dos rodillos. En común, estas herramientas también están diseñadas para permitir el flujo a través de ellas, ya sea bajando como subiendo. En la siguiente lámina tenemos el nuclear joint. El nuclear joint, su función es darle flexibilidad a la sarta. El nuclear joint está provisto de una parte superior y una parte inferior, y en el centro, en la parte interna, en esta zona amarilla, tenemos esta parte que le permite moverse 15 grados en cualquier dirección. Nosotros sabemos que cuando colocamos un nuclear joint es porque necesitamos flexibilidad en las sartas. Cuando son sartas muy largas necesitamos uno o dos nuclear joint para evitar que la sarta vaya tan rígida, especialmente cuando vamos a trabajar en el pozo desviado. A muchas operadoras no les gusta el uso del nuclear joint porque también cada nuclear joint que agregamos es un punto débil. Nosotros siempre tenemos que verificar que este pin esté allí y que el estado mecánico del nuclear joint, ya sea visualmente o que lo movamos, verifiquemos su estado, ya que normalmente cuando se corre el nuclear joint y hay trabajo de alta demanda, bastante golpe de martillo, lo primero que se revienta son los nuclear joint, que se rompen o que se desenroscan. Como podemos ver, aquí tenemos dos modelos. Este lo podemos usar en pozo y este no lo podemos usar en pozo. Ustedes dirán, no, pero si son iguales, no. Nosotros como técnicos tenemos que visualizar que los escenarios que se pueden presentar. Si este nuclear joint se revienta, ¿cómo enganchamos aquí abajo si no tiene cuello de pesca?
ya tendríamos que traer pescantes especiales para poder enganchar en el cuerpo. En cambio, si este se rompe, ya él tiene un segundo cuello de pesca que podremos enganchar. Otra cosa que también se cree es que cuando se está golpeando hacia abajo, el golpe con el nucleoide no es efectivo porque él quiebra. Entonces, esa es otra de las debilidades que muchas personas piensan que él tiene, que esta herramienta tiene. Herramienta pozo desviado. Estas dos imágenes las descargué de internet. En esta podemos ver una sarta completa que se utiliza para pozos de alta desviación. Aquí tenemos que tiene 4 variables y tiene 4 nucleoides. Asimismo tiene las herramientas, las partes convencionales como el rock socket, el acelerador, el martillo de alta desviación y tenemos la barra de peso. Y aquí tenemos un nucleoide que se utiliza en waterline y line, que como podemos ver, a diferencia del de slickline, él tiene 3 partes, con el beneficio de que él no tiene movimiento 360 grados, sino que en 2 direcciones, al frente o atrás en esta imagen y al frente y atrás en la parte de abajo también. Esto, si existe el de slickline en esta versión, sería buenísimo porque el golpe hacia abajo sería efectivo. Más o menos esto parece el palanquín que usan los mecánicos, que no rota. Entonces esto reduciría el riesgo de que la gente piense de que el golpe hacia abajo no es efectivo. La configuración de la sarta de slickline se debe planificar al recibir la asignación del trabajo. De ser posible, en una mesa de trabajo con los coordinadores más el técnico encargado de la operación, pasar el plan de trabajo propuesto al cliente para su revisión y aprobación. Una inapropiada selección de la sarta puede generar dificultades y pérdidas de tiempo, no production time. 2. Algunas operadoras hacen uso de simuladores, los cuales sugieren el uso de BHA, Bottom Oil Ensemble, más adecuado para las actividades. 3. Cualquier cambio o modificación debe ser informado y aprobado antes de ser aplicado en las operaciones. La reflexión de hoy está como protagonista Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Dice: cuando el mal empleado ve que ellos son tratados de igual modo que el bueno, el malo no mejora y el bueno se desmotiva. Claro, está dando lo mejor y está viendo que los resultados son iguales, si hay beneficios son iguales para otro que tampoco le está poniendo ganas. Cuando nosotros tenemos a cargo personal, nosotros tenemos que tratar de ayudarlos a que ellos sigan creciendo, enseñarles, porque también nosotros pasamos por esa etapa. Hay gente que no le gusta enseñar, hay gente que se cierra, hay gente de las viejas escuelas que hasta se pone molesto. Y de verdad que si nosotros enseñamos, el trabajo se nos hace más suave y la gente tiene mejores expectativas, va con más ganas, más disposición a hacer su tarea del mejor modo. Bueno, no me queda más nada que decirles. Les deseo que todos estén bien, que reciban muchas bendiciones y abundancia, y recuerde que todo lo da y lo quita Dios. Tengamos fe que las cosas van a mejorar.